¿Por qué un sector de la Fiscalía y de la Judicatura no quiere entender el delito de estafa desde hace más de 10 años? ¿Será justicia, debate y crítica legal? Compartimos los micrófonos de Será Justicia. Raquel Castellón Chible. Jorge Antonio Rodríguez Bonilla. Sara Castellón Chible. Y Juan Diego Castro Fernández, su servidor. ¿Sabe usted qué es la estafa? La gente la denomina timo. Y hay muchas historias de timos. El timo de la guitarra, el timo del oro, hasta timos de amor. Pero hoy vamos a hablar de la estafa, el delito de estafa regulado por nuestro Código Penal. Y está establecido en el artículo 216 de esta ley. Fue producto de un estudio y del posgrado que hizo el profesor ya fallecido Francisco Castillo González en la Universidad de Friburgo en Alemania. Y a mediados de los años 80 él planteó la reforma del tipo penal de la estafa que venía del Código de 1970, del Código precisamente penal tipo latinoamericano, inspirado en los tratadistas argentinos, especialmente Sebastián Soler, a quien otro argentino le ha hecho barbaridades. Pero bueno, no vamos a hablar de los argentinos hoy. En esta reforma quedó establecido que este tipo penal tiene 3 componentes estructurales básicos y definitivos, que son el error, el medio y el daño o el beneficio patrimonial. ¿Por qué digo o? Porque bueno, podría haber daño y no beneficio, porque el estafador también podría lograr un beneficio para un tercero y no para él. Entonces, ¿qué es el error? El error es el engaño. Aquí le ofrezco esta maquinita de hacer billetes, vea qué bonito es. Ahora los timos no son como antes, que era el pachuco que le llevaba un polvito de oro y era pirita molida. No, ahora los timos no son para sacarle el aguinaldo a la gente, que también los hay. Los timos son para llevarse 400 millones de dólares como hicieron los mega estafadores de Aldesa con personeros o expersoneros de la nación en su junta directiva. Pero ese engaño tiene que darse de 2 maneras con relación a la víctima: manteniéndola o simulándolo, manteniéndole en el engaño o simulándolo, diciendo: mire, aquí usted va a ganar muchos intereses, vea nuestros proyectos, le enseñan los planes maestros, le están pagando. Recuerde que los grandes timos de las financieras vienen desde Sotela Montañé, los Yazdani, no es nada nuevo. De hecho, hay otra reforma al artículo de la estafa donde la pena es mucho mayor cuando se trata de entes regulados, financieras, personas o empresas que captan fondos de los ahorrantes. Ese medio también se puede dar mediante deformación o bien de ocultamiento de los hechos. Los deforman, los tergiversan. Es una forma de que usted no vea claro y se embarque, o los ocultan. Le ocultan la realidad financiera, le ocultan lo que está pasando hasta que explote el gran golpe económico para las víctimas. ¿Cuál es el propósito? El propósito es causar un perjuicio a el ofendido y lograr un beneficio económico para el estafador o para un tercero. Sí, últimamente
nos hemos encontrado con la limitación en la Fiscalía de Fraudes por las enseñanzas del mismo profesor Castillo de que todos aquellos delitos que denunciamos, que consideramos que califican en el delito de estafa, la Fiscalía dicta desistimientos, estimando que son simples incumplimientos contractuales. Pero lo que no hace la Fiscalía es analizar que por lo general en una gran estafa siempre existe un incumplimiento contractual. Aquí es importante establecer tal vez un lindero, Jorge, entre el incumplimiento contractual y la estafa. Y el problema surge realmente desde un inicio. La persona que va a estafar, o sea, desde un inicio tiende el ardid, tiende esa trampa, para que la víctima caiga en error. Tiene la intención desde un inicio de no cumplir con el contrato. O sea, ahí el engaño es el punto más importante de donde se empieza a desplegar todo ese ardid para poder llegar a estafar a la víctima. Precisamente lo que plantea Sarita y ha expuesto Jorge es una mala lectura del libro de la estafa de Francisco Castillo. Ahora al final vamos a hablar acerca de la interpretación legal, pero también sabemos, como abogados, que el derecho tiene tres grandes esferas: la normativa, la legislación, la jurisprudencia, que es la aplicación de esas normas a los casos concretos, y la doctrina, que no es muy rica en este lado del mundo. Entonces, cuando hay algún profesor que escribe un artículo o un tratado, llega un momento en que se convierte como en las fotocopias de los apuntes universitarios. Se va erosionando el concepto y empiezan a aplicar una cita fuera de contexto para decir que es solo un incumplimiento contractual. Precisamente ahí es donde está el punto. Sí, exactamente, y es que los estafadores se valen de figuras jurídicas para realizar estos fraudes, es decir, la estafa está imbuida en un contrato normalmente, en una relación jurídica, en una figura jurídica, y la víctima tiene una participación, pero no es una participación voluntaria, sino que ha sido engañada. Entonces, esta es la diferencia entre la estafa y el incumplimiento contractual. Si lo vemos de forma superficial, los operadores del derecho podrían decir que no, que simplemente es un contrato, que una de las partes no cumplió, pero si nos vamos a la ejecución propiamente del contrato, nos damos cuenta que aquí hay un engaño y que la víctima ha sido estafada. Otro punto importante es que para que se configure el delito de estafa no es necesario acreditar el beneficio patrimonial. Lo que es importante es acreditar el perjuicio que ha sufrido la víctima. Así es. Aquí hay un detalle también interesante, y eso me volvió de sopetón a mi segundo, tercer año de bachillerato, imagínense, en los 60s, con mi profesor Miguel Acuña. Y para que entendiéramos la teoría de conjuntos, él dibujaba un huevo frito, y dibujaba una yema, y dibujaba una clara. Entonces, si usted pone en el comal la clara, aquello es muy grande, ¿verdad? Si pone la yema, es un círculo más pequeño, y si están juntos, generalmente, pues la yema, si el que está cocinando lo hace bonito, va a estar en el centro. La clara es el incumplimiento contractual. En toda estafa hay una clara de incumplimiento contractual. No todos los incumplimientos contractuales tienen una yema de engaño. Por eso esa tesis absurda, contraria a los principios de la correcta interpretación jurídica establecidos desde el siglo XIX en el Código Civil, en el artículo 10, nos habla de cómo se interpretan las leyes en Costa Rica.
No vamos a hablar de las clases de interpretación legal, solo tomemos una que es la que se aplica, la interpretación sistémica. Está la interpretación de este tipo penal vinculada a las otras ramas del derecho civil, comercial y hasta de la contratación administrativa, porque el Estado puede ser estafado. Entonces, esa que llamamos nosotros manoseada hermenéutica jurídica surge desde que Emilia Navas estuvo al frente de la Fiscalía de Fraudes. Y podríamos echar un poco para atrás, como cuando el fiscal Romano dijo, aquí no se investiga ningún hurto o robo de menos de $500. O ahora que también la fiscala Navas, cuando estuvo allí haciéndole daño al país y a la administración de justicia, dijo, a los que estafan electrónicamente los estafan por tontos, y prohibió que se investigaran los ciberdelitos. De hecho, ahí hay otro tema muy importante de la ciberdelincuencia impune en este país. No sé qué les parece ese tema para ir cerrando. Sí, aquí tal vez es importante recalcar que, bueno, que son delitos un poco más sofisticados. La forma en que se engaña a la víctima es muy particular. Claro que es muy particular porque recurren a la tecnología, y aquí hay un detalle muy interesante, que es el juego que están llevando adelante unas operadoras de telefonía celular. Solo Colby en Costa Rica registra todos los chips que vende. Y entonces la Fiscalía de Fraudes y el fiscal general de todavía estos días dice que no hay cómo exigirle a las grandes transnacionales de la telefonía celular que registre todos los chips. Entonces la mayoría de esas estafas se hacen con chips sin nombre y quedan en la impunidad. Muy importante tomar en cuenta que para juzgar este tipo de delitos sería bueno, sería muy provechoso para los usuarios del sistema judicial que existieran jueces especializados en los delitos económicos, porque generalmente vamos a los tribunales y los jueces ven desde homicidios, robos, la delincuencia más común, pero no están capacitados a veces para valorar hechos que tienen que ver con los delitos económicos. Tal vez aquí un punto importante es que el juez llega al juicio sin conocer el expediente. Esa es, una tradición o así lo establece el Código Procesal Penal, pero en realidad a mí me parece que el juez sí debería conocer el expediente, debe conocer, cuál es el problema que se está discutiendo y obviamente tener cierta pericia, como dice Raquel, en esos temas. Sí, otro grave problema que se está presentando en el Ministerio Público y en la Judicatura es que en aquellos delitos de tipo económico donde intervienen notarios públicos para llevar a cabo los contratos, son investigados y son juzgados muchas veces por profesionales que no son notarios. Por jueces y fiscales que no son entienden notarios, nada de no notariado. entienden nada. Entonces eso está provocando también que mucho del trabajo de los profesionales liberales no sea bien valorado por la Fiscalía y crezca la impunidad. Claro, qué interesante lo que plantean mis colegas Sara, Raquel y Jorge. Estamos en manos de fiscales y jueces con un desconocimiento terrible de los otros campos del derecho. Contratos civiles, comerciales, administrativos, notariado, derecho registral. Recuerdo desde hace años en el Tribunal de Cartago que un colega dijo que no podía tomarse en cuenta el informe de auditoría forense
porque faltaba un libro de contabilidad. Vea, dice, señores jueces, aquí está el diario y está el mayor y dónde está el menor. Y los jueces decretaron un receso para ver dónde estaba el menor, que todos los que han llevado una charla de contabilidad saben que el menor no existe. Lo que hay de menor es el menor esfuerzo en la capacitación de los operadores del derecho en el Ministerio Público y en Adjudicatura, en donde ellos aplican la caja de sastre tan sencilla como decir incumplimiento contractual. Que hay estafas, y lo más grave es que la impunidad en ese delito es monstruosa. Será justicia.